Querida audiencia de Mesa Capital, muchas gracias por acompañarnos una vez más a abrir otra página de la libreta. Y hoy por fin regresa de nuevo a este estudio mi profesor y amigo Jorge Cardona, a quien siempre recurro para entender la historia de nuestro país. Jorge estudió filosofía, pero se hizo periodista, primero en el noticiero Alerta Bogotá y luego en medios escritos como El Espectador, donde fue redactor, editor judicial y editor general. Ha escrito 3 libros y miles de artículos periodísticos. Hoy nos acompaña para repasar la historia de las negociaciones entre el Estado y las organizaciones criminales, pero enfocado en las leyes de sometimiento. La historia que hoy está escribiendo este país es un nuevo capítulo de los diálogos de paz que empezaron esta semana con el ELN y que se cimentan en la aprobación de la Ley de Orden Público que hace unas semanas aprobó el Congreso de la República. Con toda esta mezcla de elementos es que están echando a andar lo que el gobierno llama la paz total. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Y como usted lo dice, el gobierno se apresta a darle una nueva oportunidad a que el Estado tenga la iniciativa de buscar la eliminación del narcotráfico. Yo invité a Jorge, querida audiencia, porque su especialidad es recorrer los detalles de la historia. Se la aprende al derecho y al revés y arma en esa libretica que allá tiene unas cartapasos punto por punto, con días, con fechas. Y esto nos va a permitir entender mejor lo que está empezando en este país, que es un nuevo proceso de paz, con la ambición enorme de llegar a una paz total. Esto implica abrir una negociación multilateral con distintas fuerzas, con distintas organizaciones, un tema que va a ser muy difícil, pero que en letra menuda tiene que desarrollarse en un marco jurídico que es el que le ha dado pista a todos los anteriores procesos de paz. Y yo quisiera empezar, Jorge, por preguntarle un poco, ¿dónde encuentra uno la punta de estos procesos de negociación desde la perspectiva jurídica? Bueno, cuando hablamos de políticas de sometimiento, estamos hablando del tema de las organizaciones del narcotráfico. Hay un punto de partida, digamos, que es la firma del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia, que es de septiembre de 1979. De ahí, de alguna manera, Estados Unidos toma la sartén por el mango y empieza a presionar esa ley aprobatoria y la creación de unas herramientas jurídicas para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico. Y ahí entonces empiezan, digamos, los acercamientos de los grupos de narcotraficantes para tratar de resolver por la vía política y no caer en el abismo de la guerra. Entonces, en esa primera etapa hay 2 momentos claves. Uno se da en octubre de 1983, cuando a instancias del entonces procurador Carlos Jiménez Gómez se realizan 3 reuniones entre voceros del narcotráfico con el procurador para constituir una idea, una propuesta de negociación con los narcotraficantes. Hay una publicación, se dan a conocer más o menos los puntos de vista de lo que ellos pretenden en materia jurídica, en materia política, en materia de sometimiento a la justicia y rebaja de penas. Eso no prospera mucho, es el momento en que Rodrigo Lara está presentando sus denuncias en el Congreso de la República. Pero si hay un segundo momento, muy escandaloso por cierto, se da en mayo de 1984, exactamente 3 semanas después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuando a instancias del expresidente Alfonso López Michelsen, que ha viajado como observador a las elecciones del presidente Nicolás Ardito Barletta en Panamá, es contactado por Santiago Uribe White y con el permiso del gobierno de Betancur accede a una reunión en el Hotel Marriott de Panamá
con los narcotraficantes que estaban escondidos en el Istmo, y ellos hacen una propuesta formal. Esa propuesta tiene unos breves desarrollos, 3 reuniones entre el 26 y el 27 de mayo. También la mediación la hace el procurador Carlos Jiménez Gómez. El tema va avanzando, van constituyendo un memorando, pero finalmente se filtra a la prensa. El periódico El Tiempo hace la divulgación del tema con un titular que dice: narcotraficantes formulan propuesta al gobierno nacional, y obviamente con la sangre caliente de Rodrigo Lara eso se va a pique completamente y se convierte más bien en un escándalo de naturaleza política. Jorgito, yo quiero que usted le explique a la gente por qué las organizaciones narcotraficantes tienen una ruta distinta y por qué, digamos, en la historia de las negociaciones quedó como separado los procesos de paz y los procesos de sometimiento. Me parece que es importante que le explique a la gente un poco por qué. Pues porque de por medio hay un tema que se llama narcotráfico. Entonces, cuando hay una negociación política entre una organización alzada en armas, pues el punto de discrepancia son los delitos políticos. Por eso muchas veces cuando hay una negociación y las organizaciones han estado inmersas en actividades conexas con el narcotráfico, entonces se hace la distinción de que hay ciertas conexidades que para admitir que ciertas conductas puedan quedar amparadas bajo digamos, la definición general del delito político. El narcotráfico es un delito internacional que claramente requiere un tratamiento de sometimiento a la justicia, no de una negociación política. Sin embargo, ahora estamos viendo un escenario bien complejo y bien distinto, porque uno ve que algunas actividades de narcotráfico son interpretadas como delitos conexos. Le pasó en el proceso de paz con las FARC y ahora seguramente tendrá que pasar con el ELN para permitir un acuerdo de paz. Y por el otro lado, estas leyes de acogimiento, de sometimiento, también están abriendo unos escenarios de negociación, que es lo que uno ve venir en el gobierno de Gustavo Petro, donde ya empiezan a haber como algunos destellos de una mesa de paz con esas organizaciones. Tanto así que el ELN, yo creo que ese va a ser el primer problema que enfrente esa mesa. Se niega a que participen organizaciones de bandas criminales. ¿No será como que va a tocar un poco replantear esos paradigmas, tal vez? Pues yo creo que de alguna manera, como dicen los abogados, tienen que colocarle mucha creatividad jurídica para mirar cómo adecúan, digamos, las normas para que se dé en el marco de una política de sometimiento o de acogimiento, como dice el gobierno Petro. Pero claramente lo que más busca el gobierno es no otorgar un estatus político o no generar una ambientación de esa naturaleza. Entonces eso lo hace mucho más complejo y por eso ha sido tan difícil en la historia del país hacer esas políticas de sometimiento, y todas con mucho riesgo para el Estado de Derecho. Una cosa que Jorge repite mucho a los estudiantes y también a quienes hemos trabajado con él es: todos los gobiernos intentan estos procesos de acercamiento y desactivar las organizaciones criminales o intentan procesos de paz. Entonces nos quedamos, digamos, finalizando el año 85, ¿y qué viene ahí? No, pues finalmente, como no prospera ninguna iniciativa de acercamiento entre el gobierno de Betancur y los grupos del narcotráfico, pues la guerra continúa. La Organización de los Extraditables ya adopta su premisa de preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Empieza la guerra formal y viene un segundo momento, pero ya en el gobierno de Virgilio Barco, donde a finales del año 88, en un momento crítico porque viene la bomba en el edificio Mónaco que abre la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos
en el intento de secuestros masivos de Pablo Escobar, la respuesta del gobierno en el Estatuto para la Defensa de la Democracia, que fue el primer estatuto antiterrorista, el decreto 180 del 88, y en ese marco los narcotraficantes se vuelven a acercar. Y esta vez buscan como intermediario a un exministro de Estado que se llamaba Joaquín Vallejo Arbeláez. Daba la casualidad de que la familia de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar era niño, vivía en una casa de Joaquín Vallejo y él había sido padrino de bautizo del capo. Entonces hicieron una mediación a través de él y aparece un abogado que fue muy conocido en la época, que había sido asesor de la Casa de Gobierno, también había había sido suplente de Bernardo Guerra Serna y había estado en el bufete de abogados de Carlos Jiménez Gómez, que era Guido Parra. Y a través de Guido Parra y de Joaquín Vallejo le hacen llegar una propuesta de sometimiento al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez, más o menos sobre las mismas premisas: cesar la violencia, entregar las armas, el desmonte de los laboratorios, acabar con el negocio, la no extradición y el sometimiento. Pero obviamente eso fue prosperando, viene una época que es una guerra muy brava, empieza el 89, que es el año del narcoterrorismo, la masacre de La Rochela, el asesinato de José Antequera, la muerte de Luis Carlos Galán, y por allá en octubre de 1989, esta vez el periódico La Prensa de Juan Carlos Pastrana divulga los términos de la negociación que había plantado el narcotráfico y vuelve otra vez a armarse un escándalo de naturaleza política enorme, justamente porque era impresentable que después de 2 meses del asesinato de Galán se estuviera hablando de la posibilidad de una negociación. El gobierno obviamente tuvo que salir a desmentir absolutamente todo, de que no tenían ningún acercamiento de ninguna naturaleza, y capoteando terminó en la guerra, que usted sabe que hasta el final del último de sus días Virgilio Barco no tuvo otra opción que enfrentar la arremetida del narcotráfico. Para ese momento, año 89, ya llevamos 10 años, del 79 al 89, llevamos 10 años de intentos. ¿Hasta ese momento nada había prosperado? No, hasta ese momento la guerra está abierta. Está totalmente jugada. La única arma que tiene el gobierno en ese momento es la extradición, y los extraditables, con el cartel de Medellín en la cabeza, pues están en lo suyo, básicamente apelando a los carros bomba, a los magnicidios, a las masacres, para sostener básicamente la guerra contra el Estado colombiano. Jorgito, yo voy a aprovecharme de su memoria y de su generosidad para darle un salto tremendo casi que a otro tema, porque creo que hace falta un eslabón en todo esto para que la audiencia pueda entender con claridad esto. ¿Cómo fue la historia de la llegada del narcotráfico a Colombia? O sea, ¿de cuándo data y cómo eso? En el año de la pandemia, el 2020, fue publicado un libro del profesor Eduardo Sáenz Robner que se llama Conexión Colombia. Yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre la historia, la prehistoria del narcotráfico colombiano. Y él documenta muy bien, basado en documentos oficiales, que desde los años 20, los años 30 del siglo XX, hace 100 años, ya se habían detectado situaciones relacionadas con tráfico de drogas desde Colombia. Y en los años 50, por ejemplo, ya las autoridades norteamericanas tenían detectado una línea que llamaba Medellín-La Habana Connection, que de alguna manera ya habían incautado laboratorios de procesamiento de cocaína, ya había cultivos y exportación de marihuana. El libro de Sáenz Robner lo que nos demuestra es tumbar el mito aquel de que el narcotráfico en Colombia había empezado por la bonanza marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando eso sucedió, mucha agua había pasado debajo del puente. Es decir, ya aquí, para este momento, se ha tecnificado mucho el negocio, ya existe, digamos, no pequeños emprendimientos, sino lo que el país había visto y conocido, que son los carteles. Realmente los carteles se formaron ya en los años 70. Exacto. Y tuvieron prácticamente una década de formación. Hay una generación anterior a la de Pablo Escobar,
que es la de Griselda Blanco, la de Benjamín Herrera Zuleta, la de Alfredo Gómez. La primera guerra del narcotráfico colombiano ni siquiera se libra en Colombia, se libra en Estados Unidos. Y curiosamente, por una masacre que ocurre en Estados Unidos, es que las autoridades norteamericanas advierten y dicen qué es lo que está pasando acá, y empieza la barrida y empieza como el foco del narcotráfico colombiano. Porque cuéntenos esa historia de esa masacre, porque no la... Fue una masacre que produjo la gente de Griselda Blanco, que es, como les digo, anterior a la generación de Pablo Escobar. Ellos tenían casada una pelea con los hermanos Paneso, y provocan una masacre en un centro comercial en Miami. Y eso inmediatamente ya ponen alerta, sí, enciende las alarmas de las autoridades norteamericanas, se dan cuenta que el problema es mucho más grave de lo que lo habían previsto, y ya empiezan a presionar al gobierno colombiano para la firma del Tratado de Extradición, que se da el 14 de septiembre de 1979. Con esa introducción el Tratado de Extradición es como que se abre la gran puerta de la guerra contra las drogas en Colombia, pero además también eso le inyecta gasolina, pues, a este conflicto que no hemos podido resolver, ¿no? Pues lo que pasa es que es la primera vez que el gobierno norteamericano se pone como al hilo del asunto, a mirar qué hay, aunque hay cierta, digamos, lentitud de parte de las autoridades colombianas. El Tratado de Extradición es firmado en el 79, pero la ley aprobatoria del tratado en Colombia se firma hasta 1980. Y realmente las primeras solicitudes de extradición del gobierno norteamericano se hacen hasta el año 82. Y increíblemente las primeras solicitudes de extradición fueron negadas por el gobierno colombiano, por el gobierno de Belisario Betancur, bajo la premisa de que eran delitos cometidos en Colombia y primero debían ser juzgados en Colombia. Pero después del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla es cuando se produce incluso la declaratoria de guerra al presidente Betancur, cuando en el cementerio de Neiva, en el sepelio de Rodrigo Lara Bonilla, él hace un discurso donde dice: basta ya, enemigos de la humanidad, Colombia extraditará a los nacionales que estén inmersos en el tema del narcotráfico, y arranca la guerra. Y aprovechando, digamos que aquí hemos logrado establecer un primer momento de la historia de la lucha contra el narcotráfico y las leyes de sometimiento, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Y regresamos a este capítulo de la libreta en el que analizamos junto a Jorge Cardona lo que han sido las leyes de sometimiento y esa tensión entre la negociación y el narcotráfico, un proceso que pasa como por la mitad entre las dos, que es el combate, pero a la vez un desmonte que termina necesitando de unos recursos jurídicos en el que se han empeñado por años legisladores y políticos. Y nos quedamos, Jorge, en el año 90. Técnicamente nos quedamos en el 89, en octubre, ya bajando bandera, y para ese momento también estamos con proceso de paz a bordo, ¿sí o no? Más o menos. Pues es el año en que el M-19 finalmente termina beneficiado por la ley de indulto y va a entregar la dejación de armas, se produce el 8 de marzo de 1990. Pero realmente quien termina acuñando la primera política de sometimiento a la justicia que prospera es el gobierno de César Gaviria Trujillo, que obviamente cuando llega al poder, pues la urgencia nacional era parar los carros bombas que estaban reventando en todas las ciudades. Entonces lo que él hace es que vía estado de sitio, el 5 de septiembre del 90, lleva menos de un mes en el poder, expide el decreto 2047,
que es el que inaugura la política de sometimiento a la justicia bajo la promesa de la no extradición, de las rebajas en penas, algunas otras, digamos, dádivas de naturaleza jurídica, y empieza la negociación con los grupos del narcotráfico. Obviamente Pablo Escobar también tiene su plan B, y es justamente en ese momento cuando él produce el secuestro masivo de periodistas, de Diana Turbay, de un equipo del noticiero Krypton y de la revista Hoy por Hoy, de Francisco Santos, que en ese momento era jefe de redacción del periódico El Tiempo, de Maruja Pachón y de otras personalidades del país. Entonces, Pablo Escobar tiene cómo presionar por mejores circunstancias de esa política de sometimiento. Y es muy paradójico porque el gobierno de Gaviria tiene como una doble mirada alrededor de la justicia, porque al tiempo que está sacando adelante la política de sometimiento, establece lo que se va a llamar el Estatuto para la Defensa de la Justicia, que es la que conocimos como la justicia sin rostro. Entonces, para el resto de los mortales había justicia sin rostro, y para el narcotráfico una propuesta de sometimiento, que tiene un segundo momento en el decreto 3030, que se firma el 19 de diciembre de ese año, con nuevas posibilidades, acumulación de penas, la ratificación de la no extradición. Y este nuevo, digamos que este outlet jurídico que se está ofreciendo por parte del Estado, lo aprovechan los Ochoa, saldan sus penas en unos pocos años. Hay hasta todo un escándalo porque hay un juez en Manizales que le tiene que dar tanta rebaja al beneficiado que lo tiene que dejar en libertad. Entonces eso forma un gran escándalo político, pero el móvil principal, que era lograr la reducción de Pablo Escobar, pues no se da. Y finalmente tienen que firmar un tercer decreto, el decreto 3030 de enero de 1991, para consolidar esa política de sometimiento, pero desafortunadamente en los días previos se produce el asesinato a sangre fría de Marina Montoya, la hermana de Germán Montoya, el secretario general de la Presidencia de la República, y la muerte en cautiverio en un intento de rescate de la policía de Diana Turbay Quintero. Entonces, con esos tres decretos se perfecciona el asunto y ya empieza la negociación directa con Pablo Escobar, que Pablo Escobar se entrega a la justicia el 19 de junio de 1991, el mismo día en que la Asamblea Nacional Constituyente está prohibiendo la extradición de colombianos. Por eso, de alguna manera, todo ese proceso terminó rotulado, al menos por el periódico El Espectador, como una gran victoria del narcotráfico. Me causa curiosidad el tema de los Ochoa, y perdóneme que lo desvíe, Jorge, pero es que este clan Ochoa tan famoso, pero tan poco trascendente, digamos, en la historia política. Es decir, siempre se habló de los Ochoa, siempre estuvieron ahí, pero al final, ¿qué pasó y quiénes eran estos? Perdóneme, de verdad que yo lo haga saltar de tema en tema. Eran unos socios muy cercanos de Pablo Escobar, y eran personajes muy importantes en el narcotráfico en Medellín en los años 80. Finalmente están muy cerca del mundo de los extraditables. A Fabio Ochoa se salva dos veces de terminar en Estados Unidos. Primero lo capturan en España. Después del asesinato de Rodrigo Lara, él junto con Gilberto Rodríguez Orejuela son capturados en España, y cuando los iban a extraditar a Estados Unidos, curiosamente el gobierno colombiano termina pidiéndolos también en extradición, los envían a Colombia y en menos de 2 meses ya están libres. Entonces era la primera vez. Luego, en 1987, en noviembre, a Jorge Luis Ochoa lo vuelven a capturar, esta vez en la vía entre Palmira, Cali, a bordo de un Porsche. Ya lo tienen a punto de extraditarlo a Estados Unidos, pero Pablo Escobar plantea o amenaza, dice que va a acabar con todos los partidos políticos y sus dirigentes, y al final, a través de un habeas corpus falso, expedido por un juez, sale por la puerta principal de la cárcel Modelo el 30 de diciembre de 1987. Entonces, con ellos siempre fue un ir y venir permanente, pero ellos sí supieron entender de que la salida era una política de sometimiento, y en el segundo de los decretos, en el decreto 3030, se acogieron y los tres saldaron sus penas. Lo que pasa es que uno de ellos, Fabio,
Después volvió a incurrir en el narcotráfico y en la Operación Milenio en el año 2000 terminó extraditado a los Estados Unidos. ¿Y los otros dos? Uno de ellos ya falleció, el otro pues debe estar todavía por allá en Antioquia. Debe seguir campante. Bueno, entonces, permitiéndome esta ruptura del hilo conductor y aprovechándome de la memoria de Jorge, que como ustedes ven es impresionante, porque todo eso se lo sabe de memoria. Él tiene ahí unas notas, pero esas notas no son lo que lo tiene es memorizado. Entonces, Jorge, nos quedamos ahí en ese tercer decreto y en, digamos, lo que usted o que el espectador denominó la gran victoria del narcotráfico. ¿Y qué viene ahí en esa parte? Pues obviamente Pablo Escobar no duró nada en la cárcel de la Catedral, se fue allá a seguir delinquiendo, se evadió con todos sus lugartenientes. El 22 de julio de 1992 empezó la segunda era de narcoterrorismo y el gobierno empieza a mirar la manera de cómo enfrentar a Pablo Escobar. Entonces lo primero que hace es un decreto. Le dan beneficios por colaboración en la justicia a lo que se conocieron como los 12 del patíbulo, que fueron los 12 personajes que terminaron... Déjelo así en cámara para que la gente vea la joya que tiene Jorge Cardona. Este fue el decreto con el cual varios personajes, Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Miki, Armando Muñoz Azcárate, Eugenio León García Jaramillo, Benito Antonio Maineri Medina, Jesús Blandón Cardona, conocidos como los 12 del patíbulo, les dieron rebaja de penas en sus procesos y algunos beneficios jurídicos a cambio de que ayudaran en la lucha contra Pablo Escobar. Y efectivamente, pues esto termina la ofensiva contra Pablo Escobar un poco dentro del contexto de lo que conocimos como los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, termina el 2 de diciembre de 1993, cuando Escobar es abatido en el tejado de una casa en el barrio América en Medellín. Pero aquí viene lo más interesante, y es que de manera paralela venía trabajando el cartel de Cali, porque de alguna forma ellos sabían que después del tema con el cartel de Medellín seguían ellos. Y por eso, a instancias del Congreso de la República, se aprueba la Ley 81 de 1993, en la que estuvo muy atento el cartel de Cali. De hecho, se probó tiempo después, la Fiscalía lo hizo, que muchos de los foros que se hicieron para la hechura de la Ley 81 del 93 se hicieron en el Hotel Inter de Cali, con la participación de congresistas y abogados de los narcotraficantes de los carteles de Cali y el norte del Valle, porque para allá iba el camino. Entonces la norma termina aprobada, pasa medio de agache, pero en febrero de 1994, el entonces fiscal Gustavo de Greiff, primer fiscal general de la Nación, entra en un conflicto directo con el gobierno de los Estados Unidos por la aplicación de la Ley 81 de 1993. Resulta que Gustavo de Greiff le dio unos salvoconductos a dos narcotraficantes del cartel del norte del Valle. Estados Unidos pegó el grito en el cielo, dijo que esa no era la forma como se podía reducir el narcotráfico en Colombia. Estados Unidos no iba a permitir que se hiciera una política de sometimiento parecida a la de Pablo Escobar. La Ley 81 lo que planteaba era volver legislación permanente lo que habían sido decretos de estado de sitio durante la época de la política de sometimiento de Gaviria. Entonces viene el choque de trenes entre la justicia colombiana, en este caso la Fiscalía, y el gobierno de los Estados Unidos, que eso se salda de una manera muy paradójica porque la Corte Suprema le aplica la edad de retiro forzoso a Gustavo de Greiff, de alguna manera sale por la puerta de atrás. César Gaviria termina elegido como secretario general de la Organización de Estados Americanos, deja andando el decreto de las convivir, que le da una mámpara al paramilitarismo para que tenga cierto ropaje político, y fracasa el tema directamente de la negociación porque el 21 de junio estalla el escándalo del proceso, los narcocassettes, que después se va a convertir en el proceso 8000 y que cambió las reglas de juego porque con un nuevo fiscal, Alfonso Valdivieso Sarmiento, viene pues la carrera del tiempo. ¿Quién llegaba primero? Si Valdivieso le llegaba al gobierno Samper o
o si Samper le llegaba a los narcotraficantes de Cali. Y por eso entre el 95 y el 96 el cártel de Cali es capturado, sus principales jefes, y la mayoría de los narcotraficantes del cártel del norte del Valle se van a la cárcel porque quedaban con más seguridad en la cárcel, y en aplicación de la ley 81 de 1993 empiezan a negociar sus penas dentro de la prisión. Tremendo. Jorge, perdóneme de nuevo que yo lo haga así, pero es que yo creo que la audiencia necesita un poquito más de contexto. Y este contexto de lo de Pablo Escobar y del sometimiento inicial que hizo en la catedral, yo creo que requiere un poquito más de elementos. Él se entrega y se acoge ya a una normatividad o a un decreto. A la sumatoria de los 3 decretos, 20, 47, 30, 30 y 303. Finalmente logran convencerlo a él y él se entrega el 19 de junio, pero él tiene la garantía de que la Asamblea Nacional Constituyente ha prohibido las tradiciones nacionales. Esa es lo que le permite a él ir a la cárcel de la catedral. Y explíquele a la gente, Jorgito, qué es esa cárcel de la catedral, que ahora hay un podcast muy famoso que hizo Daniel Coronel y que es muy bueno, por cierto, hay que recomendarlo. Cuéntele a la gente qué era la catedral y qué representa para esta historia del narcotráfico. En el área rural de Envigado había un predio que había sido un sitio como para el restablecimiento de drogadictos, lo habilitaron como una cárcel y a ese sitio fue el que escogió Pablo Escobar de común acuerdo con las autoridades colombianas. Era un sitio que era casi como un hotel de 3 estrellas para Pablo Escobar, donde iban los principales jugadores de fútbol de la época, subían reinas de belleza, subía todo el mundo a reunirse con Pablo Escobar. Y entonces hasta que finalmente en el año 92 se cometen varios asesinatos dentro de la cárcel de la catedral. El gobierno de Gaviria entiende lo que está sucediendo y cuando intenta trasladar a Pablo Escobar a una cárcel en Bogotá, pues él tranquilamente reduce a toda la guardia y logra evadirse con todos sus lugartenientes el 22 de julio de 1992. Eso tiene unos hitos en la historia colombiana pues muy particulares. La visita de futbolistas, digamos, de la selección Colombia, se hacían partidos, Pablo Escobar manejaba toda la celda, la guardia, la seguridad, los alimentos, todo, mejor dicho, era a sus anchas. Y el crimen digamos, más sonado de ese tiempo, y Jorge me corregirá si no, es el de algunos de sus colaboradores, de sus socios del narcotráfico. A unos los llaman a rendir cuentas allá y el cuento es que los terminan picando y cocinando y se los dan de comer a los propios lugartenientes de Pablo Escobar, ¿o no es así? Sí, así fue. Kiko Moncada y el Negro Galeano eran socios de Pablo Escobar, pero el Chopo, que era uno de los lugartenientes de Escobar, detecta que ellos tenían unas caletas con narcotráfico que no le habían contado a Pablo Escobar. Entonces Pablo Escobar los manda a llamar y les dice que necesita dineros para la guerra y que ellos están escondiendo dinero. Viene una confrontación, hay una discusión y él decide que los maten y los matan dentro de la cárcel de la catedral. Obviamente mutilan sus cuerpos, los desaparecen y ahí es donde empieza la guerra. El jefe de seguridad de los Moncada era Diego Murillo Bejarano, a quien vamos a conocer mucho tiempo después como Don Berna. Y él pasa a ser uno de los jefes de los Pepes junto con Fidel y Carlos Castaño, que eran los jefes de las autodefensas, que habían sido socios de Pablo Escobar, pero que también van a ser parte de ese frente común de los perseguidos por Pablo Escobar, que van a acabar con toda la estructura del capo de capos. Uy, porque es que sí era importante devolvernos, y justo por lo que usted está tocando, y es que aquí pasa algo contradictorio en la historia del país, y es que para acabar con el narcotráfico el Estado se alía con el narcotráfico, que es esta historia de los Pepes, que tiene como
muchos cabos sueltos todavía sin poder contar, pero que, digamos, ya existen suficientes testimonios y documentos que prueban de esa alianza de la policía y del ejército con los Pepes, con el cartel de Cali, ¿no? Pues todavía falta mucho en materia de desclasificación de archivos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, pero ya es un hecho público y notorio de que hubo una alianza entre autoridades colombianas y grupos irregulares de delincuencia común, de narcotráfico, de autodefensas, para poder atacar al más incorregible, que era Pablo Escobar. Y finalmente esa alianza tiene su efecto final el 2 de diciembre de 1993 con la baja de Escobar en Medellín. Ahora sí, Jorge, saltemos a donde nos dejó usted en su línea de tiempo, que era esto que usted llamó el momento en el que se hizo una carrera por quién llegaba primero, si el presidente Samper a los narcotraficantes o los Estados Unidos a Samper. O bueno, no los Estados Unidos, o el fiscal en ese momento a Samper. Bueno, Estados Unidos terminó dándole 2 desertificaciones a Colombia en materia de lucha antinarcóticos, que eso tenía un impacto sobre todo en materia económica, y además el presidente Samper fue despojado de su visa de ingreso a los Estados Unidos. El ambiente fue muy tenso en ese momento al final de las relaciones, pero más allá de la confrontación que hubo entre el gobierno Samper y Washington, pues en la etapa final a Samper le tocó aceptar toda la agenda que le impuso Estados Unidos y le tocó hacer aprobar una ley de extinción de dominio con carácter retroactivo, una ley de incremento de penas y, lo más importante, revivir la extradición, la cual volvió a ser aplicada a partir de diciembre de 1997. Hijo de pucha, ¿y cuál es el primer narcotraficante extraditado con esa ley renovada? Se dio en el gobierno de Andrés Pastrana, se llamó Jaime Lara Nauza, pero solamente lo enviaron hasta noviembre de 1999. En el previo viene una situación también muy particular porque Pastrana, como es de público conocimiento, se la juega por las negociaciones en el Caguán con las FARC, pero en el mundo del narcotráfico ha pasado algo muy particular. Es que al ser revivida la extradición, los grupos empiezan a dividirse entre quienes quieren negociar con Estados Unidos y con la DEA y quienes definitivamente quieren seguir en el negocio. Hay un punto fundamental en esta pelea, y es que en noviembre de 1998 es asesinado dentro de La Picota el máximo líder del cartel del Norte del Valle, Orlando Henao Montoya. Y con el asesinato de Orlando Henao se parte en 2 el cartel del Norte del Valle entre los grupos que va a liderar los Rastrojos y los Machos. El uno a cargo de Diego León Montoya Sánchez y el otro Wilber Varela. Y corrieron ríos de sangre en el Valle del Cauca y en varios departamentos anexos por esa guerra, que en el fondo era la perspectiva de negociar o no con los Estados Unidos. Y en eso empieza un camino paralelo al camino del Caguán, donde hay una ofensiva clara contra el narcotráfico. El narcotráfico colombiano empieza a tomar 3 rutas claras ante la ofensiva que se da en Colombia. Una es Venezuela, porque hay un ambiente que les permite ir a Venezuela. La segunda es España y la tercera es Argentina. Finalmente el gobierno de Pastrana termina sin una negociación clara al respecto y con una perspectiva de qué va a pasar con el narcotráfico, que es lo que va de alguna manera a configurarse en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y en el gobierno de Samper, ¿alguien se acogió a las leyes, digamos, o ahí no hubo ninguna posibilidad de negociación
con carteles del narcotráfico por la presión norteamericana. No, ahí no hay, entre otras cosas, porque ahí ya se va imponiendo mucho la agenda norteamericana por tres vías. La primera es que después del ataque a las Torres Gemelas, con toda la configuración nueva del orden internacional, a partir de ese acto de agresión, pues tanto las organizaciones guerrilleras como las organizaciones paramilitares colombianas empiezan a ser clasificadas como organizaciones terroristas y además empiezan a configurarse en la justicia norteamericana indictment tanto para la cúpula de las FARC como para los principales jefes del paramilitarismo. Entonces, cuando va terminando el gobierno Pastrana, ya hay documentos claros de solicitud de extradición de los jefes principales de las FARC, de los jefes principales del paramilitarismo y un giro clarísimo de las autoridades colombianas hacia lo que se conoció como el Plan Colombia, que va a cambiar la lucha tradicional antinarcóticos colombiana para agregarla a la lucha contra insurgentes. Y voy a aprovechar este punto y aparte que es el final o dejemos, digamos, en el tránsito entre Pastrana y la llegada del expresidente Álvaro Uribe, hagamos un pequeño corte y retomamos los últimos 20 años de negociaciones. Ya regresamos. Y regresamos aquí a la libreta recorriendo la historia de los procesos de negociación con el narcotráfico, con las organizaciones criminales, a través de lo que se ha denominado las leyes de sometimiento. Jorge Cardona nos instruye. Y nos quedamos en el final del gobierno de Andrés Pastrana, con un fallido proceso de paz con las FARC, y al mismo tiempo con un fortalecimiento militar muy grande que replanteaba o le daba un giro y un impulso muy fuerte a la lucha contra las drogas desde una perspectiva puramente militar. ¿Y ahí qué viene, Jorge? Pues en consecuencia con todo lo que había quedado del gobierno Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe aplica el Plan Colombia, lo convierte en lo que se denomina el Plan Patriota, empieza la ofensiva del Ejecutivo contra las FARC, pero simultáneamente Uribe ha abierto la puerta para que otras organizaciones que quieran negociar y que acepten un cese al fuego y un cese de hostilidades lo puedan hacer. De tal manera que el que le coge la caña son los grupos de autodefensas. Con una particularidad, los principales jefes de las autodefensas ya están solicitados en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Entonces el gobierno de Uribe lo primero que tuvo que hacer fue expedir normas para condicionar que esa extradición no se aplicaba siempre y cuando se sostuvieran en el proceso de negociación. Ese proceso de negociación llega primero en el 2003 en la firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito para empezar la negociación formal. Vienen una serie de sometimientos y la firma de la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, donde se establecen unas reglas de juego en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las autodefensas y condicionado el tema del narcotráfico. Entonces todo quedó en suspenso, en ese momento va avanzando la negociación, pero como sabemos públicamente, cuando las verdades del paramilitarismo empiezan a revertir contra el Estado en lo que conocimos como el escándalo de la parapolítica, el 13 de mayo de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe coge a los 14 principales jefes del paramilitarismo, los monta en un avión, se los entrega a la DEA y los extradita a los Estados Unidos. En una madrugada, como de ahí que venga lo que algunos humoristas llaman hora de extradición, porque el país se acostó y al otro día se levantó y ya los habían extraditado. Exactamente, sí, exactamente, así fue. Y ahí queda como en suspenso, quedaron muchas cosas por hacerse. El Justicia y Paz quedó de alguna manera herido de muerte, no tuvo la perspectiva que se esperaba. Y lo que sí viene después el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero perdóname, Jorge, que lo interrumpa. Y en la segunda, en el segundo tiempo de Uribe, esas leyes no prosperaron, no dieron
ningún otro camino, ni ningún... No, es que recuerde que la ley de justicia y paz es de 2005, del primer gobierno. El escándalo de la parapolítica es del 2006. Ajá. Y luego viene en el 2007, incluso se detecta que varios narcotraficantes que ya están en Venezuela hacen una cumbre de narcos en Mérida para empezar a organizarse de lo que está pasando, porque Uribe está extraditando a granel. Disparó la extradición a niveles muy altos. Y en el 2008 es cuando viene todo este momento crítico que yo le estoy contando, donde termina la negociación con la abrupta extradición de los 14 jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos. ¿Y en la era Santos entonces no, qué pues ocurrió? en la era Santos cambia la perspectiva. Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez de Venezuela se vuelven los nuevos mejores amigos, y en esa nueva negociación, en menos de 2 años, los principales jefes del narcotráfico que están escondidos en Venezuela o caen detenidos o se entregan a la DEA. Y entonces en ese contexto es donde se produce la famosa oferta de los narcos para entregarse, que fue que un grupo de narcotraficantes encabezada por Diego Pérez Henao o Diego Rastrojo y otros narcotraficantes le entregan un dinero, $12 millones de una intermediación de JJ Rendón, para que hagan una negociación. De ese documento conoce el presidente Santos, el alto gobierno, la dirección de la policía, la fiscalía de Vivian Morales, pero finalmente el tema no prosperó, se convirtió en un escándalo político en el año 2012, pero en el año 2012 ya Juan Manuel Santos tenía una carta mejor jugada, que eran las negociaciones de La Habana con las FARC. La plata se perdió, eso es lo que dicen, por lo menos. Pero bueno, lo que sí... de eso no se sabe mucho, pero de lo que sí se sabe es que el proceso de La Habana avanzó y quedó un poco el rezago del proceso de paz con Otoniel y con el Clan del Golfo, que repuntó en el ocaso del gobierno y donde había unas leyes o unos proyectos de decreto de sometimiento, ¿no? Bueno, en el previo a la extradición de los 14 jefes paramilitares, la sentencia de la Corte Constitucional, que puso en sus justos términos la Ley de Justicia y Paz, puso en estampida a los paramilitares que estaban fuera de la cárcel. Entonces ahí es donde viene una reorganización, un rearme, el fortalecimiento de lo que en su momento se llamaron las bandas criminales y que el gobierno después denominó los grupos operacionales, y que empezó como una ofensiva contra estas organizaciones, un reacomodo de estos grupos, y particularmente en aquellos que habían estado en el Urabá y que tenían unas conexiones en el llano, crearon lo que se llamaron las autodefensas gaitanistas de Colombia, a cargo de Daniel Rendón Herrera y Otoniel, Dairo Úsuga. Y ellos, el gobierno, pues para no darles esa connotación gaitanista y tampoco de urabeños, para no de alguna manera descalificar una región del país, entonces les coloca el Clan del Golfo. Pero entonces empieza un replanteamiento, porque las distintas organizaciones y grupos armados del narcotráfico empiezan a configurarse a partir de las nuevas realidades que dieron el gobierno de Santos. Y por eso llegan al gobierno de Iván Duque, donde la persecución se concentra en el Clan del Golfo hasta que cae detenido Otoniel. La Comisión de la Verdad empieza una especie de acercamiento para tratar de obtener las verdades de Otoniel antes de ser extraditado. Hay unos incidentes porque el gobierno se opone, agiliza la extradición, y como en la extradición masiva del 2008, pues las verdades de Otoniel y las verdades del Clan del Golfo por ahora siguen en los Estados Unidos. Cuando uno hace este repaso, Jorge, uno tiene la sensación, o yo particularmente, siento que un poco estas leyes de sometimiento lo que han hecho es fraccionar y diseminar el conflicto, mezclando elementos jurídicos con elementos políticos, y que al final, pues lo que se percibe es que llevamos
30 años en esta batalla tratando de enfrentar el narcotráfico con un esquema que no parece contribuir al esclarecimiento de la verdad, sino que en el fondo lo que a mi juicio hay es una especie de ley de punto final a cambio de la no repetición, ¿o cómo lo ve usted? Bueno, de alguna manera lo que sí es claro es que Colombia desafortunadamente sigue siendo el primero o el segundo productor mundial de cocaína. Hay un negocio que está vigente, hay unas zonas de Colombia que sufren terriblemente el azote del narcotráfico, particularmente norte de Santander, la región del Bajo Cauca, el departamento del Cauca, Nariño, Putumayo, sufren tremendamente, pero hay unos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, el tercero de los acuerdos de La Habana es relativo a la solución para el problema de las drogas ilícitas. Es un acuerdo que está ahí, es letra firmada por el Estado, por la insurgencia, con salidas al tema de la droga, pero que como se ha privilegiado siempre la agenda de Washington, pues no ha sido tan importante y tan tenido en cuenta. Es un tema de bastante creatividad jurídica, es muy difícil, el narcotráfico está muy organizado. Uno prevé que seguramente no todos van a entrar y no todos van a entrar de buena fe, pero también hay una gran oportunidad desde el punto de vista del gobierno, de llegar a las zonas donde realmente hay que llevar la paz. La paz de Colombia empieza en las zonas cocaleras. Pues yo creo que no hay una mejor conclusión para cerrar este programa. Muchas gracias, Jorge, por el tiempo y por el estudio que usted le ha dedicado a todo este tema, a estos problemas políticos y de orden público. Y bueno, aquí está su casa y seguirá siempre siendo invitado. Muchas gracias, Alfredo, muchos éxitos en el programa. Y buenas noches a todos. Recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político, un sistema de podcast que permite repasar las noticias día a día de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.